Actualmente existe un sinfín de religiones en el mundo, con creencias y líderes que arrastran masas, pero sin duda hay uno que es el verdadero y marca la diferencia entre el resto: Jesucristo. Es el Salvador porque hay ciertas características que lo hacen único y original. En este material nos vamos a adentrar en las diferencias palpables que existen en Jesús y los otros líderes del mundo. Pero antes te invito a suscribirte a mi canal, así estarás apoyando que más personas conozcan la verdad a través de la palabra de Dios. En primer lugar, ningún otro líder puede compararse a Jesús, porque o está vivo o está muerto. Jesucristo es el único que estuvo muerto, murió en nuestro lugar por nuestros pecados, y según 1 Corintios 15, 1-8, ahora está vivo. De hecho, Él declara en Apocalipsis 1, 17-18 que Él vive para siempre. Ningún otro líder hace esta afirmación. Otra gran diferencia es que Cristo fue crucificado, resucitado, ascendido al cielo y regresará algún día. Sin Él y sin su resurrección no hay cristianismo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 13-19 dice que si Cristo no resucitó de entre los muertos, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Las pretensiones del cristianismo se basan única y exclusivamente en la resurrección de Jesucristo. Ningún otro ha resucitado, por ende es nuestro Salvador. El cristianismo se diferencia de todas las demás creencias en esto. Nuestra salvación depende de alguien distinto a nosotros mismos: Jesús. El Dios de la Biblia vino a nosotros al enviar a Jesús a la tierra a morir por nuestros pecados, a diferencia del Dios del Islam, el cual exige el cumplimiento de una serie de normas para lograr la salvación. Entre ellas está recitar el Shahada varias veces al día, orar 5 veces cada día, ayunar durante un mes al año, dar limosna y hacer un viaje a la Meca. Mahoma no da la esperanza segura de salvación, sino instrucciones para lograr el favor de Alá. El budismo y el hinduismo tampoco dan esperanza segura de que se alcanzará la meta, solo dan instrucciones y normas. Se dice que las últimas palabras de Buda fueron: los Budas solo señalan el camino, ustedes trabajen con diligencia para alcanzar la meta. Cristo proporcionó con su muerte todo lo que se necesita para llevarnos al cielo. Jesús no apuntó a otro camino, dijo que Él era el camino. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús nos da una esperanza segura de salvación. Los cristianos fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas perecederas, ni por nuestras fuerzas, sino con la sangre preciosa de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19. Nuestra salvación no podría estar más a salvo que en Jesús, ya que nosotros como personas siempre fallamos. ¿Conoces a alguien que sea 100% recto, como exige por ejemplo el budismo? También es el único que proclamó ser el Hijo de Dios y ser Dios mismo. En muchos pasajes Jesús afirma la igualdad con el Padre. Por ejemplo, en Juan 10, 29-33. A Él se le atribuyen toda la potestad y los atributos de la deidad. Sin embargo, Él también fue un hombre nacido de una virgen. Mateo 1, 18, 25. Habiendo vivido una vida sin pecado. Lucas 1, 26, 56. Ni Mahoma, ni los gurúes, ni los hindúes, ni Buda afirmaron ser Dios. Jesús sí lo afirmó. Y no solo dijo que era Dios, sino que lo demostró levantándose de la muerte. La tumba vacía es la prueba de las afirmaciones de que Jesús es Dios. Algunas citas de la Biblia donde se dice que Jesús es Dios son Juan 10:30, Juan 8:52, Hechos 20:28, Titos 2:3 y muchas más. Otra evidencia es que tuvo una moral intachable. Siempre enseñó con su ejemplo, basándose en el mandamiento principal: amar a Dios y al prójimo. De esta manera enseñó la compasión y el amor. A diferencia de Mahoma, por ejemplo, el precursor del islamismo, el cual estuvo los últimos 10 años de su vida en guerra.
Tuvo muchas mujeres e incluso se excedió en el número de mujeres que dijo para su religión. Se relata que violó su propia ley, asaltando a las caravanas que iban y venían de la Meca. ¿Qué clase de líder dice a los demás que hagan algo que ni siquiera él mismo puede hacer? En cambio, Jesús siempre dio el ejemplo. Por otra parte, el hinduismo clásico dice que se debe dejar que la gente sufra, ya que su destino es determinado por el karma. Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, y nos contó la historia del buen samaritano, en Lucas 10, 25, 37, el cual relata la historia de un hombre que es asaltado y dejado al borde del camino, y como un samaritano, un enemigo tradicional de los judíos, lo ayuda y cuida de él. Esta historia destaca la importancia de la compasión y el amor al prójimo, independientemente de su origen o creencias. De hecho, los historiadores y expertos afirman que Jesús fue el primero en decir que nuestro prójimo no es solo nuestro vecino o alguien de nuestro grupo social, sino toda persona, incluso nuestros enemigos. A diferencia de lo que dice el hinduismo, Jesús muestra una bondad y una moral superior al decirnos que ayudemos al necesitado. Otra evidencia súper importante es el cumplimiento de cientos de profecías. El Antiguo Testamento, escrito en periodo de más de 1500 años antes de Cristo, contiene centenares de referencias al Mesías venidero. Todas estas se cumplieron en Cristo, todas, como nacido de una virgen, en Isaías 7:14, descendiente de Abraham, Génesis 22:18, precedido por un mensajero, Juan, Isaías 40:3, herido y escupido, Isaías 56, acusado, crucificado, Salmo 35:11 y muchas más. Y es imposible en tiempo y forma que Jesús se haya aprendido el Antiguo Testamento, como dicen algunos, y propuesto a cumplirlas todas, ya que hay situaciones que se escapan de sus manos. ¿Cómo iba a controlar el lugar, la época y la forma en que naciera, por ejemplo? Ahora bien, es evidente que Jesús hizo visibles sus milagros. Hay cientos de testigos que así lo afirmaron. Existen historias en las que se relata a Mahoma moviendo montañas y haciendo conquistas militares. Estos milagros no se comparan en nada con el milagro o los milagros de Jesús. La evidencia de los milagros de Mahoma no es cercana a los hechos ni proviene de testigos oculares. De hecho, nadie vio a Mahoma cuando recibía revelaciones, que luego estarían en el Corán, en una cueva con un supuesto ángel. Por otro lado, los milagros de Jesús son contados por personas que lo vieron obrar. Todos estos milagros fueron vistos. Igualmente, los manuscritos donde se relatan los milagros provienen de una época muy cercana a los hechos. Como dijo Norman Geisler, basado en todas estas evidencias, no hay ningún competidor. Así es que pongo mi fe en él, no en el que exigió sabiduría, Confucio, ni en el que exigió iluminación espiritual, Buda, ni en el que dijo ser profeta, Mahoma, sino en el que afirmó ser Dios hecho carne, el que declaró antes de que Abraham naciera: yo soy, Juan 8:58, y lo probó.